Buenos días, hermanos. Traje una Biblia más grande. El mensaje va a ser igual, creo, no hay problema. No, si ustedes saben de algún encuadernador, tengo una Biblia bastante destrozada, viejita, castigada, pero todavía es la preferida. Si alguien sabe cómo encuadernar a alguien, una Biblia, agraciará ese. Bueno, es un gusto tremendo, señor, hermanos, acompañaros cada domingo, y en particular hoy con traer la palabra. Me gozo mucho de ver la iglesia como está, decorada, asistida, la alabanza, todo lo que encierra la iglesia está muy hermosa y la gloria para quién es, para el Señor. Amén. Ya hemos cantado parte del mensaje, ya digo de la Escritura, porque ese texto del versículo 10 de capítulo 5 es el parte del mensaje esta mañana, así que está todo menos ya encajado, ¿no? Bien, así vamos a ir a 1 de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6, ¿no? Del 6 al 14. Y la palabra del Señor. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con los juros de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jerusalén, en Jesucristo, perdón. Amén y amén. Vamos a la meditación esta mañana. Y vemos, hermanos, que este pasaje comienza con la palabra humillaos. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Cuando pienso en esta palabra humillaos y el contexto, digamos, de la epístola y el contexto de Pedro, me imagino a Pedro, aquel discípulo que irrumpía para estar siempre adelante, con la voz tronante, fuerte, con las preguntas o las respuestas espontáneas, equivocadas y acertadas. Parecía un péndulo, ¿verdad? Que se iba a las, digamos, respuestas más avanzadas y más, como puedo decir, acertadas, como aquellas otras erradas, ¿no? Fluctuaba mucho antes de Pentecostés. Cuando el Señor le dijo a los discípulos, ¿qué creen ustedes de mí que soy? ¿Qué dijo Pedro? Yo soy, tú eres el Hijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Gran acertada. Pero sin embargo, cuando el Señor dijo a los discípulos que él iba a morir y resucitar, Pedro que dijo, Señor, que tal cosa no te acontezca. Y estaba un poco bajoneado, ¿no? Porque dice el Señor, bueno, Pedro, apártate de mí, Satanás, porque miras las cosas, no miras las cosas de arriba, las celestiales. Y por supuesto, no es que el diablo, era la influencia, la idea del diablo era esa, interrumpir el plan de Dios. Pero, y así muchas cosas Pedro acertaba y no acertaba, era ese entusiasmo sin límite, hasta que también después fue tratado por el Señor
Y vemos en las epístolas aquel discípulo, aquel apóstol que, como un pastor apacible, cariñoso, y se cumplió la palabra, el Señor en su vida, apacienta mis ovejas. Y fue así. Pasó por muchas idas y venidas, pero la verdad que Pedro siempre estaba allí. Y con aciertos y desaciertos llegó hasta el día de Pentecostés, la predicación maravillosa que tuvo allí en Hechos. Pero Pedro, cumpliendo con la palabra de la promesa del Señor, que iba a ser el apacentar las ovejas, la congregación. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Este texto, hermanos, me fue muy útil y me es útil, pero trabajó mucho en mi vida. Yo no voy a entender mucho humillarme bajo la poderosa mano de Dios para que Él me exalte cuando fuere tiempo. Ahora bien, el apóstol dice que bajo la gracia, bajo el poder de Dios. Y si somos obedientes a esa humillación, Dios nos va a exaltar. Yo tengo un ejemplo, a veces me gustan mucho los ejemplos bíblicos mismos de personajes donde uno ve ilustrada esa verdad, ¿no? Por ejemplo, recuerdo, vamos a buscar porque sería mucho trabajo, aparte de ustedes conocen el pasaje, pero ustedes conocen, por ejemplo, al general Naamán, un hombre general, muy querido por el rey, muy exitoso en todo, pero que tenía lepra. Y esa lepra lo iba a ir matando. Vamos a checar un poco la historia, pero vamos a esto. Naamán decide ir a Israel, habla con el profeta para que sea curado. Y Naamán planifica todo el encuentro, planifica todos los detalles. Pero se lleva gran sorpresa y es humillado bajo la poderosa mano de Dios. ¿Saben por qué? Porque él fue allá con su séquito, con su carruaje, con su gente, con sus regalos, oro, plata, vestidos. Y cuando llegó a la casa del profeta, el profeta ni siquiera fue a verlo. El profeta mandó al siervo, mira, decirle a Naamán que se arroje 7 veces en el río y va a ser limpio. Oh, ¿eso qué es? Humillación. Quedó como para irse de vuelta leproso. Pero como era muy querido por los siervos, le dijeron, pero mi señor, si el profeta te pide algo mayor, ¿tú no lo harías? Se arrojó al río Jordán 7 veces, quedó limpio como un bebé. Llegó a la casa y la esposa no lo conocía, una piel impecable. Pero voy a esto, de que cuando es sanado, él vuelve al profeta. ¿Ya cómo vuelve? Dice, mi señor, usted recibe unos regalos de mi parte. Vamos a la idea, ¿no? Mi señor. Luego dice, mi señor, yo podría llevar un poco de tierra de acá de Israel para Siria, para adorar al Dios de ustedes. O sea, todo ya fue un cambio tremendo. ¿Ahora qué pasó? Él tuvo que pasar por esa prueba de humillación para que luego Dios lo exaltara. Y así hay muchos ejemplos. Pero Naamán es uno de esos personajes de que me llama siempre la atención de cómo Dios obra por pura misericordia y gracia que tiene hacia nosotros. Luego tenemos este pasaje que dice la ansiedad, ¿no? ¿Qué te dice? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Sobre quién? El Señor. ¿Por qué hace? Él cuida. Hermanos, ¿existe? ¿Es usted ansioso o ansiosa? ¿Se cura? ¿No se cura? Para el médico dice el médico, las pastillitas, y bueno, no cura, pero ayuda. Hermanos, tenemos la receta perfecta para la ansiedad. Es barata, no cuesta nada. Es obediencia. No tiene contraindicación. Echando toda nuestra ansiedad sobre Él, el Señor, porque Él cuida de nosotros. Esa seguridad que si la transmito para Él, Señor, en oración, en súplica, en ruego, lo que sea, Él cuida de mí. La ansiedad es algo intrínseco a nosotros, ¿verdad? Todos somos ansiosos en una medida. Pero qué bueno es que cuando está el conflicto, el problema, la ansiedad, la dificultad, Señor, estoy en esta situación, te la paso. Hay un pastor que decía, cuando tengo problemas se la paso al pastor, se la paso al Señor y el Señor se encarga de todo. Pero no, hay que vivir la experiencia. Pero qué bueno saber, hermanos, que uno puede
tener esa salida. Que no tenga una ansiedad que me consuma, que me aflija, que no me deje dormir, que me preocupa, que no sé qué hacer. Sí, hay que hacer esta acá es la respuesta. Volcando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de nosotros. Y sabe que los salmistas, por lo menos uno de ellos, era muy ansioso. Salmo 119, 28. El Salmo 119. Estamos la condición de esa. Dice el salmista que su alma dice que se deshace mi alma de ansiedad. ¿Qué estaría viviendo el salmista para que dijera esto? Se deshace, estoy destruido porque mi alma, todo mi ser se deshace. Estoy ansioso, consumido por ansiedad. Pero a la vez, él busca la respuesta en el Señor. Él busca, digamos, la solución. ¿Cómo termina el texto? Del 119, 28. Susténtame según tu palabra. Hermanos, podemos estar ansiosos, no podemos evitarlo. Una situación de un trámite, familia, enfermedad, economía, lo que tú quieras, pero estar deshecho por ansiedad. Y la palabra de Dios nos sustenta, nos alimenta, responde, sale a la luz aquello que nos sirve para que permanezca lo que sirve, para que la palabra de Dios esté alimentándonos en cada momento. Por eso es que no podemos evitarlo, pero hay solución, ¿no? Luego sigue diciendo en el pasaje de Pedro, que hemos leído, habla acerca de... Dice, por ejemplo, el versículo siguiente, sed sobrios y velad porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Fue escrita cuando, en plena persecución, primer siglo. Entonces, ¿qué pasa? Pedro estaba dirigiendo a los hermanos de esa dispersión que andaban por todo el mundo, afligidos y perseguidos y maltratados. Entonces, es el león rugiente, que es la figura del diablo, pero también puede ser un personaje. Los primeros 2 siglos, quizás 3 siglos de la era cristiana, fueron los más crueles. Fíjense que es la historia secular donde habla mucho del cristianismo. Familias enteras iban al circo ese, al anfiteatro donde iban a llevar a las fieras hambrientas y los tiraban allí. Y cuenta la historia que aún familias enteras de la mano iban cantando a la muerte, pero sabían que ya iban a pasar a la eternidad. Por eso, hermanos, que no temer a las fauces del enemigo, no temer, digamos, a la adversidad que tenemos cada día. Y esos hermanos, esa gente, fue que nos trajo el Evangelio hasta hoy. Si hubiera habido un quiebre, el Evangelio quedaría un poco complicado, pero al contrario, era avivada la iglesia. Hace poquito, cuando una hermana me mandó un mensaje que oremos por que en Brasil parece que hay una ley, que están promulgando una ley, tratando una ley para que no se predique en las calles, para que, como en Chile tengo entendido, para que no molesten a la gente puerta a puerta. Toda una situación un poquito incómoda, ¿no? Pero, y oren por esa situación para que no venga. Bueno, hermanos, la iglesia siempre ha sido avivada, ha crecido a través de la adversidad, de la prueba. Porque ahí está justamente el zarandeo. Los que son y los que no son. Por eso que dice acá el apóstol, permanecer firmes en la fe sin fluctuar,
permanecer ante el enemigo sabiendo que el sufrimiento es por todo el mundo. Nadie, hermanos, nadie se salva. Y alguien dijo, una cosa es sufrir con Cristo y una sin Cristo. Todos sufrimos en una medida, la enfermedad, lo que sea, problema económico, familia, todos sufrimos. Ahora, una persona que no tiene a Cristo, la pasa, pero mal no hay esperanza, no hay nada. Ve las promesas de los hombres, de políticos, de gobernantes, de lo que sea. Pero el que está con Cristo es una nueva criatura. La esperanza está puesta en el Dios de toda gracia. Y hermanos, créanme que este pasaje que ya hemos leído, estamos acá tratándolo, hay un versículo que me atrajo y me cautivó, justamente ese. Vamos a leerlo. Ya hemos cantado, ya lo cantamos. El 10, ¿verdad? Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Yo pensé, hermanos, el Dios de toda gracia. Dios tiene muchos atributos. Todos son maravillosos. Su amor, su misericordia, su justicia, su santidad, su ira, todos son atributos extraordinarios. Pero aquí Pedro, a los hermanos que están siendo perseguidos y maltratados y están de pronto arriesgando flaquear un poco, bueno, hermanos, el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna. ¿Eso qué significa? La vista para arriba, elevar la mirada en las palabras, en las promesas. Entonces, ese Dios de toda gracia es que Pedro predica. Y fíjense, hermanos, que yo pensaba, digamos, ¿qué es la gracia? Básicamente es una explicación muy breve, que es un regalo inmerecido. ¿Quién merece un regalo de parte de Dios? Nadie, somos todos pecadores. Pero Dios envió a su Hijo como la gracia en una expresión máxima. Murió por nosotros, por cada pecador. Y ahí está la gracia de Dios todavía funcionando, eficaz, trabajando, obrando. Pero también la gracia significa, hermano, de que no interviene ningún conocimiento nuestro. No interviene nuestra experiencia. No intervienen nuestros méritos. Es Dios y nada más que Dios obrando a través de su gracia en su pueblo, en cada creyente, en cada persona. Y yo quisiera esta mañana mencionar a dos personajes muy conocidos. No sé si era el agua salada. Esta es buena, ¿no? Sí, parecía así. ¿Mm? No, es causa efectos. Bueno, yo estuve pensando en Moisés, un personaje muy conocido, ¿no? Y Moisés nos muestra cómo operó la gracia de Dios en su vida mucho antes del Evangelio. Ustedes recuerdan que Moisés era aquel hombre que nació en Egipto, estuvo 40 años en Egipto, después fue al desierto 40 años, después 40 años llevando al pueblo a Canaán. Y Moisés estaba allí en el desierto cuidando ovejas de su suegro, y ya con familia, su esposa, sus hijos. Yo pienso que todavía ya, sí, bueno, acá es mi final, acá me dedico a criar ovejas hasta el final. Dios siempre nos se da a conocer. Dios siempre derrama su gracia sobre cada persona. Nadie puede decir, Dios no se interesa por mí, y Dios toma la iniciativa. ¿Algún impío fue a Dios a suplicarle? Dios siempre está trabajando. Un folleto, un mensaje, un devocional, una oración, un testimonio. Hay mucho para contar, pero no es el momento. Pero vamos a Moisés. Moisés, ya radicado en 40 años de desierto, acá terminó. Sin embargo, Dios le llamó la atención con que un arbusto, una zarza ardiendo, quemándose. Y Dios interviene a cada uno con su particularidad. No sé qué pasa. Con Moisés, cuando él ve esa zarza ardiendo, quizás ya vio varias en una oportunidad, por incendio, digamos, espontáneo, ¿no? Últimamente mucho espontáneo por todo el mundo, ¿no? Bosques inmensos que se incendian. Pero Moisés quizás no hizo caso unos segundos después, pero no se consume. Se acercó la curiosidad de ver qué era. Y qué sorpresa, ¿no? Dios hablándole a través del fuego. ¿Y cómo se enteró? Moisés, quita
nos habla de esta manera y sorprende, nos sorprende. Y siempre Dios toma la iniciativa. ¿Cómo fue allí en el Edén? Cuando Adán y Eva pecaron, desobedecieron, se escondieron. Acá estamos seguros porque Dios no nos ve y se pusieron unos vestidos de hojas de higuera, pero Dios lo buscó. Dios sabía dónde estaba, pero ¿qué dice? Adán, ¿dónde estás tú? Y esa pregunta sigue replicando todos los días. ¿Dónde estás tú? Así que entonces Moisés tiene esa experiencia, pero yo quisiera ir un poquito más lejos y ver cuando Moisés, después que ya entra en carrera, cruza el Mar Rojo, sube al Sinaí, baja con las tablas, y cuando baja con las tablas y con José al lado allí, hay un tremendo bullicio, griterío. El pueblo se había corrompido. El pueblo estaba fuera de sí. Y Moisés con esa situación, ¿qué hace? Por supuesto, Dios pone todo en orden, pero Moisés hace un pacto con Dios para seguir esa tarea tan grande de llevar al pueblo a Canaán. Por eso vamos a Éxodo capítulo 33. ...33, 13... 13 al 15 dice así, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos y mira que esta gente es pueblo tuyo. Es curioso que Moisés como que, bueno, esta gente es tu problema, es tu pueblo, ¿no? En otro pasaje dice Dios, este es tu pueblo a Moisés. Así que se repartieron un poco la diferencia. Pero fíjese que 2 veces se repite acá la idea de la gracia de Dios. Si he hallado gracia en tus ojos. Y luego dice, te ruego que me muestres tu camino y halle gracia en tus ojos y mira que esta gente es pueblo tuyo. Estaba, yo diría, destrozado. Acá no puedo seguir con esta gente, imposible. Apeló a la gracia de Dios. Apeló a la obrar de Dios. Y luego el otro versículo siguiente dice, y Dios cuando promete, Dios es abundante en todo, no es mezquino, es abundante. Fíjese que no solamente prometió que iba a darle su gracia, sino que mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no va a ir conmigo, no nos saque de aquí. Hermano, cuando pedimos algo a Dios, Él da mucho más de lo que merecemos, pero muchísimo más. Y es un Dios generoso. Así que le dio su presencia todos los días y descanso. No iba a ser una tarea agotadora, aunque a veces Moisés se tiraba al piso clamando a Dios, intercediendo por ese pueblo tan de dura servicio, ¿no? Y si será, digamos, Dios generoso cuando pedimos sabiduría, ¿cómo nos las da? ¿Cómo da esa sabiduría? Abundante y sin reproche. Cuando pedimos, digamos, la parte económica, la parte por lo menos yo que sé que necesitamos, Pablo le dice a Timoteo, a los ricos de este siglo, de este mundo, diles que no pongan la esperanza en las riquezas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que la disfrutemos. Vaya qué promesa. Y ahora, hermano, por supuesto que es un proceso. Y Dios nos va a dar lo que necesitamos. No es que a nuestro antojo, pero la da en abundancia para que disfrutemos. Y así es todo. También su ira, su justicia es abundante. Cuando se enojó con el pueblo de Israel, ¿qué pasó? 70 años en Babilonia. ¡Ah! Menuda disciplina, ¿no? Pero es así. Pero Él todo lo acomoda en su soberanía y poder. Entonces, aquí tenemos a Moisés reclamando la gracia de Dios para seguir adelante. Y luego lo que dijo ustedes, ¿cómo le marcó a Moisés esa experiencia de la zarza? ¿Cómo lo marcó? Para toda la vida. Para toda la vida. Fíjense allí, ahora en Deuteronomio, el último libro del Pentateuco, si no me equivoco, ¿no? 33, 16. Deuteronomio 33, 16. Es cuando Moisés eleva una oración por cada tribu de Israel.
ya estaba al final de sus días, ya anciano, y él imploró a Dios con una bendición para cada tribu, ¿no? Y allí, cuando llega la tribu de José, que digamos, son los hijos de José, Benjamín y el otro es Manasés, ¿no? Pero acá dice así, el 33:16. El Deuteronomio, ¿no? Y con las mejores dádivas, o sea, regalos de la tierra y su plenitud, y la gracia del que habitó en la zarza venga sobre la cabeza de José y sobre la frente de aquel que es príncipe sobre sus hermanos. Aquí él recuerda, remarca que esa gracia que trató con él allí en la zarza siga operando. Esa gracia infinita de Dios sigue operando en los demás que siguen andando. Así que cuando nos pasamos de acá, hermanos, la gracia de Dios sigue donde, en los que siguen, hasta que Él venga. Pero esa gracia de aquel que le habló en la zarza, esa gracia de Dios, ese yo soy el que soy, el eterno. Y entonces, hermano, encontramos de que Él menciona aquí como una especie de un memorial, recordando que esa experiencia. Y traje a colación nuestra experiencia. Para mí, digamos, sería para Moisés este encuentro como una especie de ponerse al día con Dios, ¿no? Ponerse al día en su experiencia como creyente en Dios, no cristiano porque no sé con la época, ¿no? Pero como los patriarcas, creían en las promesas de Dios. Entonces Dios le habló desde la zarza. Y nosotros, hermanos, como cristianos, ¿qué tenemos como recordatorio, como experiencia que marcó la vida? Hermanos, yo creo que cada uno de nosotros que hemos nacido de nuevo, recordamos el día en que entregamos nuestra vida al Señor. Porque al margen de levantar la mano y al margen de orar, ese encuentro con el Señor, hermano, es una crisis donde no solamente entrego mi vida al Señor, sino que experimento la paz, el perdón, el gozo, y a partir de ahí somos sellados. Y el Espíritu Santo da testimonio a quién, a mi espíritu, de que somos hijos de Dios. Pero es una experiencia, hermanos, personal. Hay diferencia entre religión y relación. Y relación. O sea, hace poco en Facebook mostraba una persona su testimonio de su religión. Soy de tal religión y tengo orgullo de mi religión. ¿Qué religión? ¿Dónde está la relación? ¿Dónde está Cristo? Entonces, Moisés, por ejemplo, le marcó en oración a estas tribus que él conocía a ese Dios de toda gracia que le había hablado desde la zarza, desde el fuego, y transmitió esa experiencia. Hermano, yo creo que, sin recordar, por supuesto, los detalles, pero un día fue un día muy especial. Mi vida cambió de rumbo. Si era mentiroso, si era idólatra, si era esto o lo otro, abandoné esas cosas. Fíjese que el apóstol Juan dice, el que ha nacido de nuevo no practica el pecado. Estamos expuestos y caemos, titubeamos, nos equivocamos, pecamos. Pero la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y saben que cuando leí este pasaje de la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, saben que el verbo está en presente. No dice nos limpió y bueno, fue una experiencia aparte. O nos limpiará, tal vez. No, no. Nos limpia. Está vigente día a día. Pues hermanos, que la importancia de acudir al Señor, ¿cuándo? Todos los días. Hacer las cuentas, todos los días. Bien, yo quisiera ir a otro personaje que es Saulo de Tarso, ¿no? El perseguidor. ¿No? Saulo de Tarso fue aquel hombre que se transformó en el apóstol Pablo. Saulo de Tarso fue aquel hombre que perseguía la iglesia y quería destruir la obra de Dios. Los fariseos no pudieron hacer nada porque cuando fue Pedro y Juan a ellos a explicarle por qué habían hecho un milagro, dijeron, bueno, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y aparte remarcaron, hay solamente un nombre dado a los hombres en que podemos ser salvos. Y entonces Juan y Pedro no había con qué darle. Y Saulo fue un hombre que vio cuando fue Esteban martirizado, fue, sí, 5, ¿qué tal? 5.
Bueno, no importa, adelante. Hay un poquito de consideración. Ya, dice que sí, pastor. Hermano, entonces, ¿qué pasa? Muy rapidito. Saulo de Tarso es el perseguidor. Pero también, hermanos, encontramos de que tuvo un testimonio, una experiencia sin igual. Fíjese que Dios trató con Moisés con un fuego que no se apagaba. Con Saulo de Tarso con una luz que encegueció todo. Quedaron todos ahí boca abajo. Y la voz dirigida a Saulo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces Saulo, con su autoridad que tenía y todo lo demás, ¿quién eres, Señor? Porque era algo sobrenatural, algo fuera de lo común. Nunca había experimentado eso. Y el Señor aquí se identifica, aquí le habla a Saulo. Aquí estoy, Saulo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y ahí, hermano, para mí ese fue el paso de entrega. Me entrego, Señor, tú mandas. Bueno, todo un proceso. Yo quiero nada más que señalar dos cositas de Saulo, de Pablo ahora. Es cuando él se reconoce que no merecía ser apóstol. Y lo encontramos, a ver, 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, si lo quieren buscar, 9 y 10 solamente. 10. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia. Él reconocía que no era digno ni merecía ser apóstol porque había perseguido a los cristianos, había perseguido la iglesia. Pero ¿cómo sigue? Pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero termina diciendo, pero no yo, sino la gracia de Dios. Aquí vemos la grandeza del apóstol Pablo, la grandeza. Él era lo que era, y si alguien le podría aplaudir o decir algo, bueno, soy lo que soy por la gracia de Dios. No interviene mi personalidad, interviene la gracia. Y trabajé más que todos ellos. Sí, trabajé más que todos. Recorrí muchas más ciudades, más pueblos, ¿no? Pero no yo, sino la gracia de Dios. Hermanos, debe ser así, un gigante espiritual. Decir, Señor, bueno, si he logrado algo, si la gente me simpatiza conmigo, si soy una persona que tengo ciertos logros, no yo, sino la gracia de Dios. Poner a los pies del Señor, ¿no? Y quizá la última experiencia de Pablo, que quiero mencionar, es cuando él es enfermo, ¿verdad? Es enfermo, o sea, el diablo le pone ese aguijón en la carne, una especie de que se presume una enfermedad. Algunos dicen que inclusive que quedó medio ciego porque el efecto de la experiencia que tuvo. Como sea, no dice nada, pero estaba enfermo, le molestaba. Una espina molesta, ¿no? Entonces pide a Dios que lo sane. Todos hacemos lo mismo. Una vez, bástate mis gracias, Pablo. La segunda vez, lo mismo. 3 veces y la misma respuesta. Dios nos cambia el mensaje, ¿no? Este es tu mensaje para ti. Bástate mi gracia. Y Pablo entendió eso. Entendió porque realmente supo por qué era eso. Y lo encontramos en 2 Corintios 12:7. Pablo tuvo una experiencia muy particular que oyó voces que eran como angelicales, que nos entendía, una experiencia muy sublime. Y quizás para que no se engrandeciera de todo eso, para que no se gloriara de todo eso, le mandaron, Dios le envió ese aguijón. Pero fíjese que dice allí 12:7, 2 Corintios 12:7, dice así, y para que la grandeza de las revelaciones
no me saltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a la cual, bueno, pero más adelante dice, el versículo 9, bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y el versículo 10 al final dice, bueno, que fue probado en afrenta, necesidades, persecuciones, angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Para que repose, hermanos, sobre nosotros el poder de Cristo, ¿qué hay que hacer? Dejar que opere la gracia de Dios. ¿Cuántas veces tenemos una situación muy particular? ¿Cómo salgo de esta, no? Estoy complicado, no puedo dormir, estoy molesto, no sé qué hacer. No sé, si es una ansiedad, dejarlo así a los pies al Señor y dejar que la gracia opere. Cuando dije al principio que la gracia opera sin la intervención nuestra. Es Dios y nada más. No sé qué pasa. Aquí Pablo entendió que cuando era débil era fuerte, porque daba lugar a la gracia de Dios para que obrara. Y así, hermano, vamos a ir terminando entonces, porque ya, sí, ¿no? 0, ahora 0. Bueno, simplemente, hermanos, vamos a ir terminando de esa manera. Dios hace una obra completa. Completa. Él no hace nada a medias. Y justamente lo que cantamos hoy en el Pedro 5, cuando opera el Dios de toda gracia, nos llama a su gloria eterna en Cristo. Y luego, después que hayamos padecido un poco de tiempo, encontramos, hermanos, de que Él mismo, ¿quién? El mismo Dios, hermanos, Dios mismo, a través de su Hijo, a través de su palabra, encontramos que Dios mismo, Santiago, Dios mismo dice que el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después que haya pasado un poco de tiempo, el mismo Dios, el mismo Señor, la misma palabra, os perfecciona, afirme, fortalezca y establezca. La tarea de la gracia de Dios. Él se encarga, hermanos. Por supuesto, oración, Biblia, testimonio, bueno, resultados, frutos dignos de arrepentimiento, pero es la obra de Dios que está perfeccionándonos, afirmando, fortaleciendo y estableciendo. Y creo, hermanos, que este pasaje de esta mañana, la meditación de esta mañana, nos lleva a pensar cómo está obrando la gracia de Dios en nuestra vida. ¿Cómo está obrando? ¿Es eficaz? ¿Es eficiente? ¿Damos lugar? ¿Interrumpimos? Mire que cuando Dios obró en sus personajes y otros muchos, no hubo ninguna intervención. Silencio, bueno, Señor, lo que venga. ¿No? Y creo que es así. La gracia de Dios es una especie de un milagro porque es Dios obrando, hermano. Fíjese que, último ejemplo, cuando el profeta, dice Dios al profeta, anda a Sarepta, que allí tengo una mujer que te va a sustentar. Yo di la orden, dice esa palabra, y una viuda te va a sustentar. En época de crisis, había hambre. El profeta llega hasta allí, a Sarepta, a las afueras, de una mujer juntando leña, y dice, mujer, tráeme un vaso de agua. La mujer va, pero enseguida dice el profeta, tráeme un bocado de pan. La mujer mira al profeta, dice, mira, estoy juntando leña para cocinar un pan. Para mí, para mi hijo, y después dejarnos morir, porque estamos en una crisis que ya tengo lo último. Pero el profeta insiste, no, hazlo primero para mí y después para ti. La mujer obedece. Y dice la Escritura que no faltó ni harina ni aceite durante todo el tiempo de sequía. Porque la gracia operó libremente. Opera, opera y opera. Obra, obra y obra. Por eso, hermanos, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él nos exalte cuando fuere tiempo y estamos ansiosos, echemos toda nuestra ansiedad sobre Él,
porque Él cuida de nosotros. Oremos.